Tenemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18, del versículo 4 hasta el versículo 8. Libro de Apocalipsis, capítulo 18, desde el versículo 4 hasta el versículo 8. Voy a leer la palabra de nuestro Señor en su santo nombre. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleite, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Dios nuestro Padre Celestial, le damos infinitas gracias por darnos esta preciosa oportunidad de reunirnos en tu templo, Señor, para poder inquirir, indagar de tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad. Como siempre, rogamos que usted pueda estar abriendo nuestra mente, especialmente nuestro corazón, para recibir las verdades de su palabra, sabiendo que el cielo y la tierra pasarán, pero que ella permanece para siempre. Muchísimas gracias por todos nuestros hermanos acá reunidos en este lugar, en este día, y lo hemos hecho para lo mejor. Muchísimas gracias por esta bendición de estar delante de su presencia y con la familia de la fe, a quienes rogamos que usted nos siga bendiciendo. Por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Quiero avanzar, hermano, un poquito más en el libro de Apocalipsis. El domingo pasado teníamos hasta el versículo 8, pero no fue posible, ya que los 3 primeros versos de la Escritura tenían tanta enseñanza. Y de hecho, algunas quedaron también en el tintero, pero hoy día tenemos la posibilidad, espero, de poder llegar hasta el versículo 8 que tenemos enfrente. Bien, solamente una sencilla introducción, decir que estamos viendo en este capítulo 18 la caída de Babilonia. Babilonia es el sistema religioso, político y económico que se levantará al final de los siglos o de los tiempos, o en el tiempo de la venida de nuestro Señor. Un poquito antes, en ese periodo que la Biblia denomina la tribulación, y la gran tribulación, un periodo de 7 años, es justamente donde se levantará este sistema que emulará, que imitará a la Babilonia del capítulo 11 de Génesis, sin embargo multiplicado a través de esos muchos grandes imperios que fueron imperios antisemitas, imperios que estuvieron en contra del pueblo del Señor. Dios siempre ha tenido su pueblo sobre la tierra. En antaño tenía a Israel y ahora tiene a su iglesia. No hay que hacer una confusión, de pronto los teólogos o estudiantes de la Biblia confunden y hacen una mezcla entre Israel y la iglesia, pero son dos entidades diferentes,
y antiguamente Dios tenía como su pueblo a Israel y hoy día tiene a su iglesia, y estos sucesivos imperios, desde el imperio babilónico, se han ido empoderando en la medida que han sucumbido uno de otro para finalmente renacer de entre la ceniza al final de los tiempos, esta Babilonia que he denominado yo la Babilonia 2.0, ¿no? La super Babilonia que se levantará con todo aquello que irá contra el pueblo del Señor de aquel tiempo, como también contra Dios mismo, inclusive haciendo guerra contra Dios mismo. Bien, la semana pasada se nos dieron algunos atisbos de lo que Babilonia ha hecho, trayendo, ¿no es cierto?, a la sociedad por un camino totalmente opuesto al camino que Dios ha establecido. Y cuando se nombra la caída, recuerde que la profecía se ha devuelto, porque ya en la copa séptima nosotros vimos que ya Babilonia había sido destruida. Sin embargo, ahora nuevamente se nos dan detalles acerca de la caída de Babilonia. Y se nos dieron algunas características, como por ejemplo que ella había hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Es decir, se ha levantado cual nunca el sistema ocultista o de artes mágicas o cosas espirituales oscuras, ¿ah?, que no tienen nada que ver con las cosas del Señor, se levantarán al final de los tiempos, vigorizados obviamente por la Trinidad satánica que imperará en aquel tiempo. Bueno, desde siempre las artes mágicas, lo oculto, lo espiritual, tratando de imitar las cosas del Señor, ha venido a existencia. Y si uno va al imperio, por ejemplo, egipcio, se encuentra ahí con los magos que tenía, ¿no es cierto?, ahí Egipto, que ellos también imitaban lo que hacía Moisés, por ejemplo, en la corte de Faraón. Entonces, desde siempre, Satanás ha tratado de imitar lo de Dios. Y al final de los tiempos, este espíritu demoníaco del ocultismo, de la oscuridad, podríamos decir de esta manera, estará vigorizado a una N potencia de lo que se ha conocido a través de todas las edades. Bueno, en la manera que Dios va a echar abajo este imperio, porque se reavivará este espíritu inmundo de espiritualidad oscura. ¿Eh? Y después dice el versículo 3, porque las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Es decir, desde siempre, desde que la Torre de Babel ha existido en adelante, la corrupción ha llegado cuando los habitantes de la tierra fueron diseminados a través de la tierra en sus diferentes idiomas. Todo ese espíritu de Babilonia, que en aquel tiempo era de un solo idioma, luego fueron confundidos los idiomas y cada región de la tierra recibió el impacto de esta sociedad corrupta de aquel tiempo, una sociedad en contra de los valores de Dios, en contra de lo de Dios mismo, y que se ha ido incrementando y se incrementará con toda potencia al final de los tiempos. Finalmente, lo que vimos la vez pasada fue que los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de su deleite. Es decir, ha traído esta entidad llamada Babilonia, ha traído un amor por el materialismo. ¿Ah? Al final de los tiempos, da la impresión, por lo que uno puede ver en el texto bíblico, que la parte económica como que se va a recuperar en el mundo,
como que no van a haber muchas situaciones, ¿no es cierto?, complejas en las naciones de la tierra, y esa división geográfica de 10 regiones en el mundo parece que van a tener, ¿no es cierto?, una línea de conducción económica que va a hacer que el mundo esté de alguna manera mejor económicamente, de tal manera que el orgullo por lo material, el orgullo por las posesiones, a ello les dará una seguridad tan especial que dice el texto bíblico: y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes, es decir, los comerciantes de la tierra, se han enriquecido de la potencia de sus deleites. No solamente los deleites en la parte del pecado, de la maldad, de la sensualidad, de la sexualidad, sino también en el área de esta parte económica, donde parece que va a haber, insisto, un alza en el tema económico. Bien, llegamos entonces al versículo 4, donde dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Entonces, desde ahora, desde el versículo 4 hasta el versículo 8, nosotros vamos a tener una demanda celestial, una orden de Dios para aquellos que están dentro de la ciudad capital de este sistema mundanal que estará en aquel tiempo desarrollándose. Recuerde, nosotros tenemos que entender que la Babilonia es un sistema que está totalmente ajeno a las cosas de Dios, tanto en lo religioso, tanto en lo político, y también en lo social y en lo económico. Y este sistema está mezclado y está gobernando a través del anticristo todo el mundo, todas las regiones de la tierra. Sin embargo, por lo que entendemos en la palabra del Señor, hay un lugar físico donde se establece, ¿no es cierto?, donde se dan las directrices al mundo entero. Y esta ciudad, podríamos decir capital, no sabemos en qué lugar están. He dicho que en otras, algunos aventuran a decir que cerca del río Éufrates se va a construir al final este imperio, al final de los tiempos. Nosotros no lo sabemos, porque dice la Biblia que Babilonia es un misterio. Por lo tanto, no podemos dilucidar si estará en qué lugar físico sobre la tierra, pero aparentemente también esta entidad contraria a Dios tendrá un asiento, tendrá una capital. Y es la razón que en el versículo 4 se añade: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no recibáis, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Lo primero que tenemos que dilucidar: ¿cuál es el pueblo que dice ahí el texto bíblico, pueblo mío? ¿Ah? Eso es bien importante, saber cuál es el pueblo. Bueno, rápidamente nosotros entendemos que al final de los tiempos, en el tiempo de la tribulación, va a haber mucha salvación. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ah? De pronto da la impresión que en el tiempo de la tribulación y en la gran tribulación como que todo era caos y como que Dios se había apartado del mundo. Sin embargo, va a haber salvación cual nunca. Y esa salvación viene de la mano por grandes evangelistas, ya lo hemos dicho en otros momentos, en los capítulos anteriores, por ejemplo, los 144.000, otro ángel, vi volar un ángel por el cielo que pregonaba a gran voz: temer a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio ya es venida. Y el pregón del evangelio permite no solamente que gentiles, personas ajenas al pueblo de Israel,
sino también israelitas empiecen, ¿no es cierto?, a venir a la fe. Y esa gente, muchos de ellos, especialmente si es que esta capital Babilonia está, por ejemplo, en la tierra de Israel, muchos de los israelitas, salvados por la gracia y por la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque esa es la manera que las personas se salven. No hay otra, a pesar de los tiempos sean diferentes. La encomienda o la demanda del Señor dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Entonces, aquí esta voz, que no se señala de quién es, tal vez de un poderoso ángel que trae el mensaje de Dios, porque dice, salid de ella, pueblo mío, dice, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Es decir, Dios está anunciando el juicio severo sobre esta capital física de Babilonia y le está diciendo al remanente fiel, le está diciendo a los creyentes, le está diciendo a los salvos por gracia, por la fe en el Señor Jesucristo, ya sean judíos o gentiles, le están diciendo que ellos tienen que salir de la ciudad. Hay que salir para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. ¿Y cómo entendemos esto? Para no seáis partícipes de sus pecados. Porque muchas veces, cuando se está mucho rato en medio de un ambiente impío, en un ambiente lejos del Señor, la persona podría tener descuido de sus vidas espirituales. Y es la razón que el pecado ha sido incrementado tan fuertemente en este tiempo, podríamos decir, en esta segunda parte de la tribulación, en la gran tribulación, y como viene el juicio, Dios dice, salgan de ella para que no sean partícipes de sus pecados. No vaya a ser cosa que de pronto ustedes se empiecen a mezclar cómo está viviendo la ciudad y también reciban parte de la plaga, o sea, de la ira de Dios. Vayamos, por favor, al versículo 5. Versículo 5. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dos cosas bien importantes nosotros encontramos en este versículo 5. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Esta figura literaria que sale aquí en la palabra del Señor tiene que ver como si lo pudiéramos entender mejor, como la unión de ladrillos con mezcla, que para eso, para nosotros va a ser muy fácil. Por ejemplo, los maestros hacen una muralla o hacen una pandereta y va un ladrillo tras otro pegándose y van para arriba. Bueno, esta figura literaria de la palabra del Señor dice, porque los pecados de Babilonia han llegado hasta el cielo. O sea, es tanta la maldad de esta gente que está lejos de Dios, de este sistema anti-Dios, que se van acumulando, partieron, ¿no es cierto?, abajito y se siguieron acumulando y se siguieron acumulando y se sumaron y ya han alcanzado una gran altura. ¿A qué le parece lo que dice la palabra del Señor? A la torre de Babel. Los hombres empezaron a construir una gran torre y ellos querían llegar al cielo, querían, ¿no es cierto?, expresar su poderío, querían decir, no tenemos necesidad de Dios. Bueno, de la misma manera, estos pecados se van acumulando uno tras otro, se van pegando uno a otro hasta han llegado hasta el cielo. Esta llegada al cielo, obviamente, nunca, hermano, va a contaminar
la presencia de Dios, el cielo de Dios, ni a Dios. ¿Ah? Nunca va a pasar eso. Pero la maldad es tan grande que se va manifestando y dice, y Dios se ha acordado de sus maldades. Siempre que la palabra del Señor habla que Dios se acuerda, hermano, no es que de pronto nuestro gran Dios todopoderoso tenga mala memoria. ¿Ah? Debemos de tener cuidado porque alguien dice tatita, tatita Dios. No, hermano, Dios es Dios. ¿Ah? Y no hay más. Él es de todo poder, de toda grandeza, omnipotente, todopoderoso. Y el tema es que Dios se ha acordado de las maldades, es simplemente que llega un punto que la maldad del hombre requiere la acción judicial de Dios. Eso es lo que quiere decir ahí. La maldad del hombre simplemente está reclamando la acción judicial de Dios. No hay otra cosa de que Dios se le haya olvidado lo que estaba pasando, sino que simplemente se requiere la acción judicial de Dios. Y Dios se ha acordado de sus maldades. Vamos, por favor, al versículo que sigue. Versículo 6. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagarle doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Aquí viene la sentencia de la Babilonia. Y la sentencia de la Babilonia es categórica. Darle a ella como ella os ha dado y pagarle doble según sus obras. Y aquí vienen, generalmente aparecen los estudiantes de la Biblia o personas ajenas a la palabra del Señor y dicen, Dios es injusto. ¿Por qué Él va a hacer pagar el doble? O sea, si la Babilonia cometió tal cantidad de pecado, entonces Dios viene airado y viene, ¿no es cierto?, retribuyéndole el doble o el triple o el cuádruple, como sucedía en Israel. Porque en Israel, en ciertos casos, la justicia demandaba un pago doble, por ejemplo, de algún crimen o de algún robo, inclusive cuádruple. Entonces aparecen acá, pero Dios es injusto, mire, está haciendo pagar el doble. Pero la escritura cuando dice, darle a ella como ella os ha dado y pagarle el doble, es decir, duplicar, más que duplicar, es lo mismo que ella hizo, ahora va a recibir como pago. Lo mismo. ¿Ah? La misma medida que ella ha dado, pagarle el doble. Es decir, se repite lo que ella ha hecho, por lo tanto, lo mismo va a recibir en retribución. No es que Dios vaya a venir, ¿no es cierto?, con una ira doble, triple o cuádruple, sino que simplemente exactamente lo que hizo Babilonia, especialmente contra Dios y contra el pueblo del Señor, Dios va a retribuir lo mismo. ¿Ah? Darle a ella como ella os ha dado y pagarle doble, es decir, lo mismo, según sus obras, en el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Exactamente lo mismo de lo anterior. Versículo 7. Vamos al versículo 7. Ahora vamos un poquito más rápido que el domingo, ¿ves? Versículo 7. Que me... Ya. Trato de casi no mirar mucho las notas para no entusiasmarme. Es mucho lo que
Tiene la palabra del Señor. Versículo 7. Dice, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Ahora, cuanto ella se ha glorificado, aquí empieza, ¿no es cierto?, a declararse una vez más aspectos que destacan a Babilonia. Y yo el domingo pasado, en la introducción, estuve hablando cómo las personas en la sociedad de pronto son tan engreídas, tan creídas, que de pronto creen que tienen la vida comprada y se desarrollan de esa manera y se proyectan, no sé, 20, 30, 40 años, como que nada les va a suceder. Y de pronto, especialmente si tienen buena salud y no han tenido contratiempo en la vida, como que nada va a suceder. Este espíritu es el que ha mezclado Babilonia a la sociedad. Y el Señor viene después de haber dicho que esta tiene que ser sentenciada, esta ciudad o esta entidad que abarca todo el mundo. Dice, porque ella se ha glorificado, es decir, pecado de orgullo y arrogancia. Babilonia se ha glorificado. Se ha glorificado, versículo 7, cuanto ella se ha glorificado. ¿No? ¿Cuántos saben que la gloria le pertenece al Señor? Toda gloria y toda honra le pertenece al Señor. Pero aquí encontramos a Babilonia, este sistema babilónico, este sistema mundanal, glorificándose a Dios. Y usted lo puede notar, este espíritu inmundo de glorificarse a sí mismo en la gente que vive en nuestra sociedad. De pronto cuando logran alguna meta, algo importante, no le dan la gloria a Dios. No, de ninguna manera. Ellos se glorían a ellos mismos. Bueno, el mismo espíritu que estaba en Babilonia se ha glorificado a sí misma. Ahora, nosotros debemos, hermanos, no glorificarnos a nosotros mismos, sino que toda gloria debe venir del Señor. Nosotros tenemos que anonadarnos. El ejemplo está claro en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que estando en esa condición, dice la Escritura, se humilló hasta lo sumo. Y cuando la persona se ha humillado, es ahí donde Dios le levanta. Pero no la persona se tiene que levantar. Ve que los conceptos están totalmente diferentes en el caso de la propuesta de Babilonia, pero esta ramera, esta Babilonia, esta ciudad y esta entidad que estaba en todo el mundo, dice el versículo 7, cuanto ella se ha glorificado. Pero no solamente se ha glorificado, sino que también ha vivido en deleite. Y los deleites, obviamente, de esta glorificación personal son deleites pecaminosos, deleites mundanales, deleites totalmente contrarios a la voluntad del Señor. Es decir, se ha entregado a una vida licenciosa. Ella se ha glorificado, ha vivido en deleite, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina.
¿Ve? Yo estoy sentada como reina, es decir, tengo varios amantes. ¿Ah? ¿Y quién eran los amantes de la Babilonia? Los reyes de la tierra, los presidentes, los primeros ministros. Eso le rendían pleitesía a esta mujer. Entonces, eh, ella decía, yo vivo, ¿no es cierto? Soy una verdadera reina, mi reinado va a durar para siempre, nunca se va a acabar, vamos a vivir siempre bien. Y no soy viuda, ¿ah? Tengo muchos amantes, no me caso con ninguno, pero tengo muchos amantes, no soy viuda y no veré llanto. Entonces, todo lo que nos muestra la palabra del Señor es la actitud de independencia de la cosa de Dios, de vanagloria, de ufanarse, de creerse el cuento que por las capacidades de cada una de las personas finalmente se van a alcanzar grandes logros. Insisto, todo esto nosotros lo vivimos en la sociedad en la que estamos insertos. ¿Ah? Lo vivimos. En cambio, entendemos y nos damos cuenta, si nosotros tenemos un logro, siempre le estamos o debemos darle gracias al Señor. Amén. Siempre, amados hermanos, inclusive cuando nos sentamos a la mesa, le damos gracias al Señor porque todo lo que está en nuestra mesa no es por nuestro esfuerzo, sino por la misericordia al favor del Señor. ¿Ah? Totalmente diferente. No, este es mi esfuerzo, esta es mi capacidad. Olvídese, ¿cuántos años llevo trabajando en esto? Y ya yo merezco no sé qué, no sé cuánto. Bien, si llevamos muchos años trabajando, es porque el Señor siempre ha extendido su gracia y su favor, hermano. Esa es la diferencia que hay entre la Babilonia y un hijo, una hija del Señor. Entonces, dice el versículo 7, al final yo estoy sentada como reina, o sea, no tengo ninguna necesidad, mi vida será larga, no hay problema. Y no soy viuda y no veré llanto. Pero el versículo 8, para finalizar, dice, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego. Bueno, en esa partecita nosotros notamos que es una ciudad física. ¿Ah? ¿Ve? Y será quemada con fuego. Pero obviamente que esta es una entidad que absorbe a toda la tierra. Entonces, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas. ¿No? Muerte, llanto y hambre. Es decir, hermano, cuando el Señor viene a hacer juicio, Él no demora. Simplemente Él determina su accionar, determina que ha llegado el momento que la maldad ha llegado delante de su presencia y simplemente les dice, ¿no es cierto?, a los ejecutores de su plan que accionen. ¿Quiénes fueron los ejecutores del plan de la Babilonia religiosa? Eso ya lo vimos. ¿Quiénes fueron? Los gobernantes de la tierra. ¿Se recuerda que esta ramera religiosa iba montado en ello? Porque, claro, la alianza política religiosa de pronto es buena, pero al final de cuentas, lo único que quería esta ramera política era simplemente no depender del poder religioso. Entonces, le da muerte, la acaba para simplemente quedar ahora el sistema político al final de los tiempos. Entonces, Dios prepara a sus agentes para que provoquen el juicio y al final para destruir a la Babilonia política y comercial, bueno, simplemente en la venida del Señor. Con sus santos, con sus millares que van a venir y con el resplandor de su venida van a provocar el término
de este sistema mundanal. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas. Y ya nosotros ya lo vimos en la séptima copa. Ya conocimos todo aquello. Muerte, llanto y hambre. Y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor que la juzga. Esto que es importante, hermano, porque de pronto, cuando hay, por ejemplo, dictaduras y gobiernos autoritarios, y de pronto esos gobiernos se apernan en el poder, da la impresión que no hay ningún poder que las vaya a sacar o desgajar de lo que están haciendo. Imaginémonos lo que va a suceder al final de los tiempos cuando parece que toda la sociedad al unísono está de la mano de Satanás, el diablo, del anticristo, Satanás, el gran dragón, el anticristo y el falso profeta. Imaginémonos, da la impresión que no hay ninguna esperanza que se acabe ese sistema de gobierno. Si es un gobierno que se le ha entregado a Satanás y lo tiene, ¿no es cierto?, controlando todo el mundo. Pero, tremenda palabra del Señor. Dice, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios. Bendito sea el nombre del Señor, porque poderoso es Dios. Esto es poder, esto es soberanía. Hermano, poderoso Dios, el Señor que la juzga. Por lo tanto, no hay ninguna esperanza para que esto cambie. Parece que este sistema se va a enquistar en el mundo. Sin embargo, poderoso es nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo es nuestro Dios? Poderoso es nuestro Dios. No hay ningún poder humano, suprahumano, ¿no es cierto?, de entidades en esta vida presente que pueda con el poder de Dios. Entonces, que el Señor nos siga bendiciendo grandemente cada una de nuestras vidas y entender, hermanos, que en este tiempo que nosotros estamos viviendo, también tenemos esta manifestación de la Babilonia, pero no en el ímpetu del final de los tiempos. Y ese es el cuidado que cada uno de nosotros tenemos que tener. Y la demanda del Señor es salir de en medio de Babilonia. ¿Y por qué se nos encomienda a la iglesia, al pueblo del Señor, salir de Babilonia? Porque de pronto nosotros no nos damos cuenta e inclusive estamos usando hasta el lenguaje de la Babilonia. Y si bien es cierto, cuando las personas conocen al Señor, de pronto el lenguaje deja mucho que desear, entre muchas cosas y pecado que la persona ha tenido luego de llevar una vida independiente del Señor, pero todo eso se tiene que diluir porque tiene que haber una diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y aquí cabe una tremenda responsabilidad de pronto en los que tienen hijos pequeños, no solamente pequeños, adultos, y en cada uno de nosotros de tener cuidado con mixturarnos con la Babilonia de este tiempo presente. Porque podría ser que de pronto pasando tanto tiempo, especialmente hijos pequeños, niños pequeños, con maestras de la Babilonia, con profesoras de la Babilonia, de pronto estén hablando el lenguaje de Babilonia. De pronto, siendo pequeñito, le hagan ver que ella o él, ese niñito, puede lograr todo en la vida. Y de pronto los padres se sienten atosigados con esos hijos que le están pidiendo todo, que le tienen que dar todo, o si no le hacen un berrinche. Todo esto, hermano, son signos de la Babilonia que le está diciendo
que la persona, ¿no es cierto?, tiene la capacidad y que todos van a lograr todo lo que quieren, especialmente lo material. Entonces debemos de tener mucho cuidado con el espíritu babilónico que de pronto, sobre todo en los colegios, más que la enseñanza de la materia, de los contenidos de las materias, de pronto se están insertando estos temas que van totalmente ajenos a la voluntad del Señor. Y es así donde los padres tenemos tremenda responsabilidad, que si nuestros hijos han pasado 8 horas en el sistema babilónico, ¿cuánto tiempo más deberíamos pasar con ellos en control de sus vidas? O si no, van a tener el lenguaje de Babilonia, van a hacer lo mismo, ¿no es cierto? Van a hablar como habla Babilonia, van a sentir orgullo, vanidad, van a decir yo no tengo necesidad de Dios simplemente porque puedo salir solo adelante en la vida. ¿Ah? Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros, hermanos, no descuidar esta parte, porque si bien es cierto, nosotros no vamos a salir de Babilonia, porque esta Babilonia no se va a quemar, es la del final de los tiempos, pero también nosotros estamos insertos en este sistema que tiene los mismos atisbos de la Babilonia de Génesis 11 y de la Babilonia del tiempo final. Entonces que el Señor nos ayude y nos bendiga grandemente. Que nosotros seamos atalaya de nuestra propia vida. Insisto, de pronto hablamos el mismo lenguaje, hablamos los mismos términos económicos que habla el mundo en circunstancias que nosotros también tenemos nuestra propia economía, que la conocemos a través de la palabra del Señor. Y todos los aspectos de nuestra vida tienen que estar direccionados a través de la palabra del Señor. Que Él nos bendiga grandemente, que esta palabra que nos ha dado en esta hora y que hemos podido terminar el versículo del 4 al 8, bendiga profundamente nuestras vidas. Amén. Por lo dicho, démosle un buen aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Oremos al Señor, démosle gracias por su palabra. Dios nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hemos mirado tu palabra. Señor, tú nos has puesto delante de ella, como siempre rogamos que tú la grabes en cada uno de nuestros corazones. Gracias, mi buen Padre Celestial, por haber avanzado en ella y haber entendido que tu pueblo, que tu iglesia, en todos los tiempos, tú estás haciendo una encomienda respecto al sistema mundanal. Salir de medio de ella. Y oí otra voz del cielo que decía, salir de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Nosotros en este tiempo, nuestro desarrollo es en medio del mundo. Pero Señor, que nos demos cuenta cuando de pronto nos apegamos tanto al mundo que empezamos a hacer las cosas que hace el mundo o decir las cosas que dice el mundo. Señor, guárdanos de este espíritu babilónico y siempre ayúdanos a escudriñar tu palabra para entender cuáles son los conceptos, los lineamientos que tú tienes para cada una de nuestras vidas. Te adoramos, Señor, en esta oportunidad. Te bendecimos, Señor, y como siempre te pedimos que en medio de un mundo desabrido, en medio de un mundo tan ajeno a las cosas tuyas, cada uno de nosotros seamos sal y seamos luz. Que esa sea la función que cada uno de nosotros cumplamos en este tiempo. Si bien es cierto, al final de los tiempos, los creyentes de ese tiempo tendrán que salir de la ciudad porque viene la condenación, viene, Señor, el justo juicio tuyo. Pero en este tiempo tú nos has dejado en medio de este mundo para que seamos luz y sal de la tierra. Ayúdanos a alumbrar cada día más a los que van a la paz nuestra, a aliñar, a endulzar, a salar un mundo totalmente desabrido, pero sobre todo ayúdanos a salir del salero, de tal manera que la sal, Señor, se pueda expandir en este mundo que se está pudriendo, pero esta sal pueda
ahora fructificar a mucha gente que te pueda conocer a ti como el Señor y Salvador de su vida. Señor, que ese sea el concepto, que esa sea la meta de cada uno de nosotros, que tenemos que salar a un mundo desabrido y que tenemos que alumbrar a un mundo también en densa oscuridad, porque tiene todo lo atisbo de la Babilonia de antaño y que se proyecta también hacia el futuro. Gracias, Señor, porque tú nos das todos los elementos para que podamos ser sal y ser luz en esta vida presente, y que muchos, a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio, por tu gracia, por tu favor y misericordia, podamos alcanzarlos para tu gloria. Nunca dejemos de presentar a nuestro Señor Jesucristo donde andemos, y Señor y Rey, podamos presentar al dador de la vida, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Muchísimas gracias te damos. Tu bendición la rogamos sobre todos los hermanos acá presentes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Gloria a Dios.